después se desaparecen para siempre. Por eso, digamos, ciertos cursos como el curso de probabilidad es tan complejo porque son muchos conceptos que se ven en 1 o 2 minutos y uno a veces no ve para qué sirve, no tiene qué tiene. Hay un pedagogo francés muy famoso que se llama Émile Chartier, no sé si ustedes han escuchado de él, o él escribía bajo el seudónimo de Alain. Entonces hay un escritor que ganó el Premio Nobel de Literatura que se llama André Maurois, es un escritor experto en biografías, tiene muchas biografías de muchos personajes famosos de Francia, sobre todo, de Chateaubriand, que tiene biografía de Napoleón, tiene biografías bueno, y tiene muchos libros de reflexión, mm, de cómo vivir una vida íntegra, bueno, y también tiene libros de autobiografía, donde él cuenta sus momentos en el liceo, en Arlé, donde él conoció a este filósofo, fue profesor de filosofía de él, y el hombre en la pedagogía estaba de acuerdo en el principio de la repetición, hacer, o sea, que el estudiante sea el que haga, no que esté sentado ahí escuchando un discurso que muchas veces cae en el vacío. Por eso eh, yo los invito a que ustedes sean los que escriban estos programas que les presento yo aquí, que los revisen, que actúen eh, abiertamente, o sea, que no simplemente vean que yo les presento unos programas ahí que son buenos, regulares o malos, y, y que ese discurso que yo he hecho a veces uno en estas madrugadas tiende como a asociarlo con sueños, a veces con pesadillas, otras veces con sueños raros. Bueno, entonces estamos en uno de los temas principales de GSK, que es la regresión logística multinomial, aunque lo vimos la vez pasada, hay varias aproximaciones, ¿cierto? Que el mismo R trae dos funciones en dos paquetes distintos para hacer eh, logística multinomial. Lo que pasa es que, lo comentábamos la vez pasada, esas funciones son demasiado específicas, ¿cierto? Los investigadores cuando están escribiendo los paquetes muchas veces los escriben asociados con proyectos de investigación, entonces ellos resuelven su problema, escriben las funciones, las empaquetan y las entregan. Como lo he dicho muchas veces, la documentación, en especial de estos paquetes que son gratuitos, es relativamente pobre, ¿cierto? Sobre todo en la parte algorítmica. Entonces nos demuestran cómo se utilizan las funciones, pero muy poquitos paquetes discuten cómo se construyeron esas funciones y entonces uno está como andando por un camino a oscuras. Ahora, hay otros paquetes de dominio público que son muy buenos. No sé si ustedes han llegado a manejar un paquete que se llama GIMP, que es un paquete estilo Photoshop, un paquete para manejo de imágenes, para dibujo. Ese paquete tiene unos manuales muy buenos, pero tampoco llegan pues a ser excelsos en la parte algorítmica porque ya van dedicados a otro público muy distinto que no se interesa por ese tipo de tópicos. Pero hay libros completos, libros de mm, muchas páginas donde explican en detalle la parte técnica de ese programa. Con R, las cosas son un poquito extrañas porque es un paquete que se ha explotado, o sea, hay alrededor de 30.000 paquetes que están disponibles para los usuarios, pero la mayoría de esos paquetes adolecen de los mismos problemas. Uno no sabe quién los escribió, o sea, la hoja de vida de la persona que los escribe no aparece ligada al paquete, ¿cierto?
O sea, no aparece la calidad como programador, no sabe uno qué tan bueno es la persona que está escribiendo el paquete o que escribió el paquete. En ciertos casos uno conoce los que los escriben, ¿cierto? O puede entrar a las universidades y mirar, este es profesor y trabaja en estadística computacional, o este profesor es matemático, o este profesor es ingeniero de tal cosa, y entonces escribe este paquete. Pero en muchos casos son estudiantes, lo más peligroso a veces es con estudiantes hasta de pregrado, escribiendo paquetes y los tiran y la gente piensa que los paquetes tienen una procedencia excelsa cuando realmente no. Entonces aquí tenemos una situación que es paradójica, un paquete, un programa muy bueno como el R, lleno de cosas que uno no sabe qué son, ¿cierto? Entonces ahí es donde ustedes tienen que ser un poquito cuidadosos. Bueno, entonces tenemos la estructura para la regresión logística multinomial. No me canso de presentar esto. En la repetición está la interiorización de estos conceptos. O sea, cuando usted los ve y los vuelve y los repite y los vuelve y los repite, usted va interiorizando cuáles son las componentes básicas de estas metodologías. Si usted no las repite, a usted mañana o pasado mañana le preguntan, ¿y eso qué es? Ay, yo no me acuerdo, era una cosa muy maluca. Alain les decía a los estudiantes en clase de filosofía que, pues este es un ejemplo que él presentaba, que en el ejército a un soldado no le dan clases teóricas de cómo funciona un fusil, ¿cierto? A él lo ponen a que desbarate el fusil 20, 30, 40, 50 veces hasta que el soldado es capaz de desbaratar y armar su fusil sin siquiera mirar y reconoce todas las partes del fusil. Entonces la posición pedagógica de Allen era la repetición, ¿cierto? Repetir los conceptos hasta interiorizarlos. Ya cuando uno los interioriza puede empezar a hacerles críticas y a decir, es que esto no sirve o aquella parte se puede modificar, etcétera. Entonces, estructura para nosotros trabajar en GSK y que también trabajamos en la regresión logística multinomial es esta, ¿cierto? Tenemos unas respuestas que corresponden a poblaciones multinomiales, se sacan muestras independientes de cada población o de cada subpoblación o de cada estrato, muestras grandes. El problema es que con datos categóricos y casi todas las metodologías exigen que las muestras sean grandes. Yo les hago un comentario porque a veces le tratan de vender a uno oro cuando realmente es, es basura. Hay, oh, hay un paquete que se llama StatExact y LogStat. Ese paquete lo sacaron un par de hindúes que se llamaban Mishra y Patel y Mishra, hace muchos años. Ese paquete ellos lo vendían como un programa de estadística independiente. Y ese paquete tuvo mucho impacto entre la gente que hacía epidemiología y bioestadística, porque ellos decían que era estadística exacta para tablas de contingencia y que usted no necesitaba tener muchas observaciones para sacar resultados exactos. Y uno entraba y los algoritmos uno en el programa veía que los algoritmos estaban bien, eran simplemente cálculo de distribuciones hipergeométricas, de distribuciones multinomiales, de distribuciones binomiales, y algunos manejaban los resultados en forma exacta, o sea, exacta en el sentido matemático, ¿sí? O sea, a usted le presenta a un investigador una tabla de contingencia con 5, digamos 2 por 2, y en esa tabla solamente hay 5 observaciones. Usted puede hacer la matemática y usted puede calcular eso, una hipergeométrica, con la probabilidad que
esos valores hayan surgido de cierta distribución, pero 5 observaciones para una persona aplicada, o sea, para un pragmático, una persona que esté trabajando en campo, son demasiado pocas para hacer inferencias fuertes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque usted por ejemplo, piensen que está pescando en un río y sacan un pescado y usted llega y dice, todos los pescados de este río son igualitos a este. Pues si usted hace esa afirmación es demasiado atrevido, ¿cierto? Entonces ese paquete, a pesar de que utilizaba métodos correctos matemáticamente, la parte inferencial eh, quedaba así como cascabeleando, no quedaba como molesto. La historia del paquete es que después SAS ha sido una empresa muy hábil, lo compró SAS y lo integró a sus procedimientos. Y usted puede hacer estadística exacta, lo que ellos manejan conocen como estadística exacta, mmm, dentro de SAS. Entonces SAS compró ese paquete y ya ese paquete no lo venden por separado, sino que ya usted tiene que alquilar el SAS para poder tener acceso a él, ¿cierto? Pero ese paquete se vendió mucho, se utilizó mucho, y como hace muchos años no trabajo con SAS, no sé si con SAS los investigadores los sigan utilizando con la misma intensidad. Pero ese paquete tuvo su brillo, sobre todo a comienzos de este ciclo, ¿cierto? Bueno, entonces ahí hay cosas raras. Entonces nosotros siempre asumimos que los tamaños muestrales son grandes, ¿cierto? Eso nos da la tranquilidad de realmente conocer la estructura de las subpoblaciones un poquito mejor que si tuviéramos aquí una observación, aquí tuviéramos 4, aquí tuviéramos 5. Además, estos métodos que son de carácter asintótico, obviamente no funcionan con tamaños muestrales muy pequeños. Entonces, con tamaños muestrales muy pequeños siempre hay que tener mucho cuidado en la parte inferencial. Mucha gente desconfía, aún investigadores muy serios, de muestras excesivamente pequeñas, ¿sí? Y recordando cómo se construye, nosotros tenemos un estrato, una subpoblación, ¿cierto? Y establecemos relaciones entre las probabilidades de esa subpoblación. Entonces construimos unos odds que se pueden construir de muchas maneras, y entonces aquí hay que tener en la cabeza cómo los que escriben los programas definen esos odds. Entonces recuerden que nosotros podemos tener odds pivotales y odds secuenciales, ¿sí? Y los odds secuenciales pueden construirse de varias maneras. Por ejemplo, uno puede ir agregando categorías o puede tomar una categoría e ir sumando los elementos que van en el denominador. Entonces yo podría, por ejemplo, tener un pivotal secuencial de este estilo. Pi1 más Pi2 dividido Pi3 hasta Pi-R, ¿cierto? O podría tener Pi1 dividido Pi3 hasta Pi-R, y entonces ahí empiezan a variar las cosas y se genera un mundo de confusión. Es muy fácil probar matemáticamente que todo termina siendo equivalente. Entonces que uno puede salir de un lado y llegar a otro lado cuando estas funciones están bien definidas. Alguien puede definir una cosa bien rara y que después no pueda reconstruir las probabilidades originales. Pero esa sería una aproximación mala, ¿cierto? Entonces los odds son los elementos básicos en la regresión logística pues tradicional, pero en la multinomial son los fundamentales. Y la forma de construir en la logística multinomial son, no son únicas. Entonces ahí tenemos una situación a veces un poquito extraña, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace uno cuando utiliza una función que está en R, como la que está en la librería NNet? Cierra los ojos y uno piensa
que eso fue construido como uno cree, como uno necesita, pero uno no sabe realmente. Entonces ahí es donde uno corre el peligro de estar entendiendo esos logits de una forma. Pero como eso es invariante, ¿cierto? A la selección o a la definición de los logits, uno, por ejemplo, las variables que son importantes con unos logits tienen que ser necesariamente importantes con otros logits, ¿cierto? Porque usted puede partir, si usted es capaz de reconstruir con esos logits las probabilidades originales, entonces usted, con cualquier definición de logits que utilice, debe llegar a los otros logits que utilizaron los otros programas. Entonces ahí no hay ningún problema real, simplemente es de presentación y de pronto de interpretación, ¿cierto? Que ahí es donde empieza uno a sentirse incómodo. Entonces nosotros trabajamos con el logaritmo de los odds, los logits, ¿cierto? Los logits de los odds, pero los odds, recuerden entonces que son definiciones que pueden cambiar de un investigador a otro. Entonces los cálculos de los logits nos obligan a definir unas matrices, ¿sí? Que dependiendo de cómo los considere usted, entonces ya usted los define de una forma o de otra. Entonces aquí cada par de filas van a definir unos logits. Aquí vamos a tener la primera probabilidad y en el denominador vamos a tener la suma del resto de probabilidades. Aquí tenemos la segunda probabilidad y en el denominador vamos a tener la suma del resto de probabilidades. Y así hasta el casi final, ¿cierto? Entonces tenemos la penúltima dividida por la última. Entonces siempre vamos a tener R menos unas respuestas. A esto le sacamos obviamente el logaritmo, ¿sí? Estas matrices son diagonales en bloque porque a cada estrato se le hace la misma operación. O sea, lo que sí no es permitido aquí es que dentro de un estrato usted defina unos logits y dentro de otro estrato usted defina otros logits completamente distintos. Eso sí no se permite, digamos, dentro de estas metodologías. Pero estas matrices que van en la diagonal principal tienen exactamente la misma estructura. Entonces, para cada estrato se hacen las mismas operaciones. Entonces, al final usted aparece con cosas de este estilo, con un vector de este estilo, y sobre este vector usted saca el logaritmo que le va a dar los cocientes, ¿cierto? Nosotros recuerden que tenemos aquí una rayita, realmente poner esa rayita implica que uno trabaje con los logaritmos. Entonces, estas dos primeras filas hacen referencia al primer logit, estas dos segundas hacen referencia al segundo, y estas que están aquí hacen referencia al R menos un logit del primer estrato. O sea, el primer estrato lleva estos elementos y el último estrato lleva estos. Y en el intermedio todos los estratos llevan estructuras idénticas. O sea, no es tan extremadamente extraño. Mire que ya nos hemos estado habituando a esta presentación, la vemos y ya no nos asusta ni nos parece tan escabrosa. Entonces sacamos el logaritmo y hacemos las operaciones entre pares de elementos consecutivos, ¿cierto? Entonces 1 menos 1 con el logaritmo nos está hablando de un cociente. 1 menos 1 aquí nos está hablando de un segundo cociente. Hasta el final 1 menos 1 nos está hablando del último cociente. Entonces construimos los logits de esta manera. Esto pues en R es casi automático, ¿cierto? Entonces al final sacamos este que es el vector respuestas ideal. Ideal no es el con el que vamos a trabajar, perdón. Entonces aquí viene que todos estos R menos un primer logit están asociados con el primer estrato. Esto se llama las respuestas del primer estrato. Entonces cada estrato tiene R menos unas respuestas. Y aquí es donde nosotros empezamos a tener ya los problemas. Aquí viene entonces enseguida una cosa que se llama el modelo. Entonces, cada función de estas va a tener un modelo especificado,
¿sí? Cada función de estas tiene un modelo especificado. Entonces yo tengo la primera función del primer estrato. Tendría un beta 0, que yo tendría que ponerle unos índices que me indiquen que es la primera respuesta del primer estrato, ¿cierto? Tengo un beta 1 asociado con una variable x1 o con el nivel, porque el problema aquí es que nosotros tenemos variables explicativas categóricas. Cuando tenemos tablas de contingencia, las variables explicativas son de tipo categórico. Entonces, si tenemos que los estratos están definidos, aquí al comienzo, estos estratos están definidos por varias variables. Por ejemplo, aquí podríamos tener género, edad categorizada y cualquier otra cosa. Entonces, dependiendo los niveles, por ejemplo, género tiene solamente 2 niveles, ¿cierto? Entonces, para esa variable, para representar esa variable, solamente necesitamos una variable dicótoma. Pero si tenemos la edad representada en 3 niveles, jóvenes, adultos y viejos, entonces tendríamos la necesidad de crear 2 variables dicótomas. Y la edad la tenemos en 4 categorías, entonces tendríamos que tener 3 variables dicótomas. Entonces, en los modelos que expliquen estos logits van a aparecer variables indicadoras, ¿cierto? Y en algunas ocasiones, cuando tenemos la fortuna, por ejemplo, de tener alguna variable continua asociada con los estratos, por ejemplo, aquí tengo las personas que tienen la edad, por ejemplo, que la tuviera, que aquí tengo en este estrato, tengo todas las personas que tienen 20 años, aquí tengo todas las personas que tienen 25 años, aquí tengo todas las personas que tienen 60 años. Entonces yo podría utilizar esa variable continua como variable explicativa dentro de mi modelo, y esa iría como variable continua. Entonces este modelo, mire que aquí los modelos permiten también la inclusión de variables continuas si están disponibles, que es cuando uno tiene tablas de contingencia es raro que las tenga disponibles, ¿cierto? Bueno, pero en general son variables categóricas y esas variables categóricas están representadas por conjuntos de variables, por bloques de variables que son dummies. Y entonces cuando vienen las pruebas de hipótesis empieza uno a tener todos los problemas del mundo cuando piensa que esto es una regresión tradicional. No, esto no son regresiones tradicionales en el sentido de que las variables explicativas son variables continuas y la respuesta es continua. Aquí la respuesta sí es continua porque es un logit, ¿cierto? Esa transformación nos vuelve continua esto en R. Pero las variables aquí en el modelo tienen problemas cuando empieza uno a hacer pruebas de hipótesis, porque las pruebas de hipótesis mmm, tiene que hacerlas en bloque o cosas de ese estilo, que ya lo vimos la vez pasada, ¿cierto? Y cuando uno va a hacer, cuando uno está haciendo modelación, cuando empieza usted a ver la significancia de variables, entonces tiene que saber cómo manejar los bloques. Hay otras cosas que complican todavía más los análisis, son las interacciones. Las interacciones, por ejemplo, cuando yo tengo una variable con 2 dummies y otra variable con 3 dummies, eso me implica tener otras 6 variables dummies. Y esas 6 variables dummies están representando la interacción entre ese par de variables. Y para yo determinar si la interacción es estadísticamente significativa, tengo que hacer una prueba en bloque, ¿cierto? De que los coeficientes asociados con esas variables son iguales a 0 o hay al menos una que es diferente de 0. Si yo rechazo esa hipótesis, entonces yo estoy diciendo que hay interacción. Entonces ahora viene el otro problema más complejo, y el problema que es más complejo es la interpretación de esas interacciones. ¿Cierto? La interpretación de interacciones en diseño experimental
es un chicharroncito de marca mayor. Por eso cuando uno ve en diseño experimental, cuando uno entra en la parte de interacciones, entra en capítulos completamente separados del desarrollo metodológico, porque esas interpretaciones de esas interacciones realmente son problema dependiente. ¿Cómo así? Dependen de las condiciones del problema, porque son los investigadores que conocen su problema, sus datos, conocen el experimento que están haciendo, que pueden dar una justificación a esas interacciones. Aquí también pasa lo mismo, son los investigadores del área social los que deben entrar a justificar o no la presencia de esas interacciones. Entonces aquí tenemos la respuesta, esto es lo que finalmente llamamos la F, ¿cierto? La teoría de GSK es extremadamente repetitiva, no es fácil, uno la presenta aquí y dice, ves que esto es fácil. No, no es tan obvia ni tan fácil, ¿cierto? Pi gorro se distribuye asintóticamente normal, cualquier transformación lineal también es asintóticamente normal, el logaritmo también es asintóticamente normal y transformaciones lineales del logaritmo también es asintóticamente normal. El mundo de la asintótica es un mundo que a veces eh, es contraintuitivo, como les he dicho en varias ocasiones, ¿cierto? Usted, por ejemplo, se mata en los cursos de inferencia estadística o de probabilidad cuando usted está en la parte de transformación de variables aleatorias buscando, por ejemplo, cómo se distribuye x cuadrado cuando yo sé que x se distribuye normal 0, 1. Entonces, ¿cómo se distribuye x al cuadrado? Y cuadrado con un grado de libertad. Con un grado de libertad. Pero cuando se está haciendo el trabajo matemático, usted recuerde que define una transformación y le queda por allá un puntico que es el 0. El 0, la h cuadrado no incluye el 0, ¿cierto? Y sin embargo la normal 0,1 tiene el 0 y además es la media. Entonces, cuando usted eleva un número negativo al cuadrado, le queda positivo. Pero cuando eleva el 0 al cuadrado, ¿qué le queda? 0, ¿cierto? Entonces, en las demostraciones tiene que meterse con conceptos de teoría de la medida y decir, no, es que este es un conjunto de medida 0. Entonces, cuando usted está trabajando teoría de la medida, hay cosas como tan absolutamente extrañas que usted puede sacar si usted tiene, digamos, un conjunto continuo, puede sacar un, un subconjunto contable y no afecta los resultados a nivel de medida. Entonces, cuando hace la transformación, usted sabe que usted llegó a una h cuadrada. Pero cuando usted trabaja con asintótica, entonces, si yo sé que x es asintóticamente normal, 0, 1 sobre n, entonces x al cuadrado sigue siendo asintóticamente normal. ¿Cómo? Sí, señor. Entonces ahí esos resultados, por eso les digo, son contraintuitivos. Usted se mata por un lado haciendo demostraciones y por otro lado con aproximaciones llega a resultados que son contraintuitivos. Pero el mundo de la asintótica es como el mundo de los sueños, o sea, una cosa así rara. Usted se encuentra con resultados que, como estos, entonces los aceptamos, ¿cierto? Y los ponemos. ¿Cómo así que yo le voy a sacar el logaritmo a una variable normal? Pues si la variable normal puede tomar valores negativos, esta misma transformación está mal definida. Pero en asintótica las cosas son a otro nivel. ¿Sí ven? Entonces mire que mucha gente dice, ah, sí, es que el resultado, sí, pues que mire que aquí hay una transformación sobre una variable normal y la variable normal en teoría puede tomar valores negativos y yo le estoy sacando el logaritmo, una cosa que no se podría hacer. Bueno, entonces ustedes se volvieron fieles seguidores de la asintótica, entonces para nosotros esto se puede hacer. Si no, estaríamos nosotros en la mitad del camino, estaríamos en la olla. Y aquí tenemos los modelos,
¿cierto? Entonces eso que estábamos hablando nosotros, no me cupo la rayita aquí y ya ponerlo de más pequeño implica que desaparezcan las letras. Bueno, eh, entonces tenemos cada modelo, tiene, cada F tiene su propio modelo. Mm, mm, Entonces, ¿cuántos modelos podemos tener? A lo más, suponiendo pues que tenemos esta cantidad, que tenemos K variables explicativas. K, K que incluyendo pues las dicótomas, ¿cierto? Todos los niveles de las dicótomas. Cada nivel lo vamos a incluir como si fuera una variable explicativa. Estoy abusando ahí de mi lenguaje, del lenguaje. Entonces miren que tenemos cuántas Fs tenemos nosotros por cada estrato. Tenemos R menos 1, ¿cierto? R menos 1 Fs. ¿Y cuántos estratos tenemos? Tenemos S estratos. Entonces tenemos S por R menos 1 Fs. Entonces tenemos S por R menos 1 modelos. ¿Sí es claro? Y vamos a asumir que tenemos K coeficientes asociados a variables explicativas. En este caso, unas van a ser, recuerde que un bloquecito puede estar representando una sola variable explicativa original. Entonces tenemos K variables más el intercepto. Entonces tenemos K más 1. Entonces, ¿cuántos parámetros tenemos en total aquí? Tenemos K más 1 por R menos 1 por S parámetros. Entonces, en esta situación vemos que nos abundan los parámetros. ¿Sí? Nos abundan los parámetros. Entonces, uno puede construir un modelo, pues un modelo que está compuesto de muchos modelos, ¿cierto? Donde cada modelo, cada submodelo está explicando su propio logit. Ese sería el caso más general posible. La otra situación es, por ejemplo, pensar que miren una cosa aquí, vámonos aquí. Este es el primer estrato y este de aquí abajo es el último estrato. Entonces, uno pudiera pensar que el modelo o los coeficientes asociados con las variables de esta primera respuesta del primer estrato son iguales a los de la primera respuesta del segundo estrato y son iguales a la última respuesta del último estrato, los coeficientes asociados con las variables, y permitir que solamente hayan cambios en el intercepto. Y permitir que solamente hayan cambios en el intercepto. ¿Sí es claro eso o no? Miren que esa es una reducción significativa, ¿cierto? Yo estoy reduciendo la cantidad de parámetros libres a estimar, entonces ya estoy imponiendo restricciones. Eso implica que esta función, junto con esta otra función, que son las primeras f's de cada estrato, tienen los mismos coeficientes asociados con las mismas variables. O sea, solamente hay K coeficientes para estimar para esas S primeras funciones. Y los interceptos son los que quedan libres. Estos modelos se llaman modelos de riesgos proporcionales en general, pero hay otros modelos de riesgos proporcionales en supervivencia que son otras cosas distintas. Entonces aquí los nombres nos pueden apabullar, entonces no los utilicen. Con la segunda respuesta, lo mismo.
¿cierto? Asumimos que la segunda respuesta para cada estrato va a tener modelos que tienen los mismos coeficientes, pero distintos a la primera, y lo único que va a cambiar va a ser el intercepto. Entonces, esa es una posibilidad. Pero ¿de dónde salgo yo con ese modelo? O sea, yo tengo que tener una justificación teórica desde afuera que me diga que eso que estoy haciendo es correcto. Si no, yo estoy obrando de una manera extraña, ¿cierto? Porque estoy asumiendo cosas que no puedo chequear. Como cuando uno asume la normalidad para una prueba de hipótesis. No es que voy a asumir que los datos son normales. ¿Cómo así? Así pues gratuitamente usted llega y me asume eso, pues yo voy a asumir que soy un tipo súper rico y que me puedo comprar un Lamborghini o lo que sea, y voy a asumir que puedo hacer un recorrido por todo el mundo, pero en la realidad yo no tengo ni con qué pagar el bus que está ahí afuera esperando. ¿Sí? Entonces yo no puedo empezar a hacer supuestos sin tener unas justificaciones muy poderosas. ¿Sí es claro? Entonces muchos investigadores en sus trabajos, quién sabe cómo, sacan eso y entonces ahí mismo vemos en la librería NNet o en la librería Más que trabajan modelos sobresimplificados y que no se dan explicaciones porque uno debe trabajar con esos modelos. Entonces, lo ideal sería empezar con este modelo general, ¿cierto? Con este modelo general y empezar, sí, ahí a desgastarse haciendo pruebas de hipótesis, porque hay que hacer muchas pruebas de hipótesis para ver si yo puedo asumir que los coeficientes de esta primera, este beta 1,1 que aparece aquí, es igual a este beta 1 S1 que aparece aquí, que este beta 2 1,1 es igual a este beta 2 S1, que este beta K 1,1 es igual a esto. Si yo hago la prueba de hipótesis y no rechazo H0, entonces yo sí puedo decir, entonces sí puedo hacer una simplificación. Puedo asumir que el modelo es igual para las primeras funciones de respuesta. ¿Sí es claro? Después, yo pudiera llegar y decir, bueno, voy a ver si todos los coeficientes aquí de todas las respuestas, todos los que están de primero, beta 1,1, beta 1,1,2, beta 1,1R-1, beta 1 S1, beta 1 S2, beta 1 SR-1, son absolutamente todo iguales. Entonces solamente me saldría un paquetico de coeficientes. Pero yo tengo que estar seguro que ese supuesto, o lo que estoy haciendo, ¿cierto?, sea correcto. No llegar y decir, no, es que en el software solamente tengo esta forma de estimar el modelo y entonces voy a asumir eso. Ah, sí. Chévere, usted está en el mundo de la chéveridad, ¿cierto? Donde yo las cosas las asumo y en la realidad yo estoy en otro cuento. Es como cuando una persona va a una fiesta y empieza a... Hay una palabra que suena muy feo, pero es muy común, no sé si todavía se utiliza, pero cuando era joven se utilizaba chicanear. ¿Sí, han escuchado esa palabra o no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, esa palabra, chicanear, es una persona que es muy ostentosa, que muy aparentuda. ¿Alguien sabe el origen de esa palabra o no? No. No, no nadie sabe. ¿Hay alguien que tiene una idea de dónde viene? Bueno, el cuento es un poquito largo, pero al menos nos relaja un poquito de todas estas ecuaciones que estamos aquí atosigados con ecuaciones. Esto es como comer unos frijoles eh, mal cocinados que sean bien duros y no les quede a la mamá porque están muy ricos. En los años 60, cuando la gente aquí en Colombia empezó a tener acceso, digamos, a vuelos internacionales, entonces la gente empezó a ir a Estados Unidos como paseo, la gente rica iba,
Entonces algunos iban a Miami, otros iban a Nueva York y otros iban a Los Ángeles, ¿cierto? Y la gente que iba por allá eh, a, a Los Ángeles con, con los con muchas personas que son de origen mexicano, pero son norteamericanos, norteamericanos de origen, de mexicanos de origen, no, perdón, norteamericanos de origen mexicano. Y y esas personas las conocen como chicanos, ¿cierto? Chicanos. Entonces los chicanos en general tienen unos comportamientos un poquito extraños para los para los colombianos de hace 50, 40 años. Entonces ellos tenían unos carros que los llaman las trocas. Las trocas son unos pick-ups, y entonces entre más grande fuera, mejor, más vistoso se veía el tipo. Utilizaban unas correas grandes con hebillas grandotas, utilizaban botas que fueran bien vistosas, utilizaban sombreros grandes. Entonces, como la palabra chicano, entonces la asociaban con ostentación, entonces empezaron a utilizar ese adjetivo de chicanero, ¿cierto? Chicaneros que parecen a los chicanos. Entonces una persona que cuando es ostentosa le decían, este sí es chicanero, o sea, parece mexicano-americano. Entonces ese es el origen. Bueno, miren que la historia es un poquito extraña, pero es el origen de, de esa palabra. Y hay muchas palabras cuando uno piensa, pues, ¿cuál será el origen de esto? Hay expresiones todavía más extrañas que no las voy a explicar a ustedes, pero hay una expresión que, por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez le han dicho, me dejaste con los crespos hechos. Esa es una expresión que salió por allá en los 50 y 60 del siglo pasado con una connotación, un indirectazo muy extraño. No lo digo, pero averigüen ustedes. Eh, entonces estamos con esos modelos, volvamos a esto. Ya, este es el modelo. Entonces lo representamos así y esto queda súper sencillo, ¿no? F igual X beta. Pero este beta puede tener muchos elementos. Entonces miren la simpleza en la representación simbólica. Entonces nos quedamos así, este es el modelo lineal B, la F y X beta. Pues que un modelo lineal, sí. El problema de estos modelos logísticos multinomiales es que tienen unas cosas muy raras por aquí adentro. Donde la F tiene esta estructura, ¿cierto? Tiene todas las Fs de todos los estratos. La X, estructura que ya la vimos la vez pasada. Entonces, esta es la estructura de un estrato en su matriz de diseño, ¿cierto? En su pedacito de la matriz de diseño. Modelo para la primera respuesta, modelo para la segunda respuesta, modelo para la RS más respuesta, la última, ¿sí? Y la matriz de diseño completa es una matriz diagonal en bloque. Cuando yo estoy trabajando con modelo para cada respuesta. Y aquí vienen las distintas conformaciones de X dependiendo de lo que yo esté modelando. El caso más sencillo, pues la sobresimplificación más grande sería tener X1 sobre X2 sobre XS, solamente tener una matriz donde fuera una especie de vector de matrices, X1, y aquí donde está el 0 tener X2, y aquí donde está este 0 tener XS. En ese caso, el modelo sería que nosotros tenemos los mismos coeficientes para cada respuesta. Ese sería el caso, pues la simplificación más grande que pudiéramos llegar a tener. Bueno, Profe, ¿qué hay? qué pena.
Si quiere termine primero la idea y así le pregunto. No, pues una simplificación más grande sería que solamente que todas las variables tuvieran coeficientes cero. Pues ese sería el caso extremo. ¿Qué hay? Contame. Profe, yo acá pensando en el hecho de que pues pasar de pronto de una reducción, a veces en algunos contextos pensaría pues, que no es tan directo por el hecho de que puede uno llegar, por ejemplo, en ese modelo, en ese primero que uno plantea para cada log de lots, Sí. por ejemplo, llegar y determinar, por ejemplo, que hay un beta que es estadísticamente diferente a todas los demás, ¿sí? Entonces, Sí. entonces y puede salir el caso que los demás betas sí sean estadísticamente iguales a los demás. Entonces, uno acá se pone a pensar en el hecho de hacer pruebas múltiples y empezar a meter muchos factores Ujú. porque ya se vuelve el problema exageradamente eh, no complejo, sino de pronto muy mecánico de hacer tantas pruebas, porque salen demasiadas. De Sí. pronto sería, en ese caso, evitar esos problemas o considerarlos y documentarlos. No, cuando usted está haciendo pruebas de hipótesis, usted está tratando de reducir la complejidad de el modelo original, que es el que contiene todos los modelos posibles, ¿cierto? Y eso, digamos, a los investigadores les interesa, o sea, a usted a ellos no les interesa que usted les presente un modelo absolutamente complejo. Entre más simple sea el modelo, mejor para ellos, porque más fácil pueden generar explicaciones a ese modelo. Entonces, este es uno de los trabajos que hace el estadístico. Es desgastante, sí. Es mecánico, sí. Y hay peligros asociados con pruebas múltiples, sí. Y es donde usted tiene que mostrar su experticia técnica, ¿cierto? Entonces yo voy a controlar los falsos descubrimientos con una FDR o con Bonferroni o con Chefe o con cualquier otro método para comparaciones múltiples. Pero ya es usted el que toma la decisión, ¿cierto? Pero esto no, pues que no modela, y la modelación la hace uno mientras está tomando el café con leche de la mañana, sino que estos son trabajos de días. O sea, ustedes cuando está construyendo un modelo, se puede gastar una semana, 2 semanas construyendo el modelo, ¿cierto? Eh, y eso hay que hacerlo. Esa es una de las partes en modelación, ¿cierto? Ver qué coeficientes, qué variables no son significativas, qué variables son significativas, discutir con los investigadores lo que usted está encontrando, qué implicaciones tiene eso a nivel práctico para el investigador. O sea, esto no lo hace uno en el vacío. O sea, cuando usted hace modelación estadística, usted usualmente no es porque, no, que yo quiero modelar esto como un ejercicio de clase, no, usted está trabajando con alguien que está muy interesado en los modelos y le está pagando a usted para que los construya. Y esa persona está confiando en que usted está haciendo todo el trabajo que debe hacer. Y un trabajo que es muy desgastante es el de verificación, pruebas de hipótesis. En los modelos lineales tradicionales es un paso muy fácil, ¿cierto? Muy fácil, entre comillas, excepto, digamos, ahora con la gente que trabaja con genética, que trabajan con miles de variables explicativas y entonces ahí han llegado a esos conceptos que se trabajan ahora en regresión, como los de sparse, eh, esas matrices que son inmensas, con muy poquitas observaciones en algunas celdas y con muchos errores por otros lados. Entonces, nosotros aquí estamos en un problema donde nosotros mismos tenemos que elaborar las pruebas de hipótesis, o sea, no hay paquete que nos reemplace nuestro trabajo. Y sí somos nosotros fundamentales en esto. Ahora, yo no niego que usted pueda llegar a automatizar estos procesos. Tampoco son imposibles de automatizar. Lo que pasa es que son, no son obvios.
y los modelos como cambian tanto de un caso a otro, entonces uno tiene que armar las cosas uno mismo. Entonces mire que aquí con esta metodología nosotros tenemos el control absoluto del problema. Entonces cuando usted trabaja un modelo lineal, usted simplemente piensa en la función LM del R y ahí se le acabó el problema, ¿cierto? Ya viene después la interpretación de resultados y listo. Y si quiere hacer algunas pruebas simultáneas, ahí tiene la función BCOV que le permite sacar la matriz de varianza y covarianza de los betas estimados sin ningún problema. Mientras que acá usted construye las cosas, dice este pedazo lo tengo que coger para probar la significancia de esta variable, o tengo que pensar en esta respuesta y en esta respuesta y en esta respuesta y ver si los coeficientes son iguales. Ahí puede que en algunos estratos los coeficientes sean iguales y en otros estratos no. Entonces yo tengo que detectar dónde está pasando eso y tratar de buscar la explicación a eso. Suponga, por ejemplo, que usted tiene como variable explicativa grupos etarios y que entonces tiene un grupo etario que va de 5 a 7 años y de 7 a 9. Y el otro grupo etario va de 10 a 20. Y el otro grupo etario va de 20 a 50. Entonces, ¿hay cuántos grupos etarios? 4, ¿cierto? Entonces, a usted le puede pasar una cosa y es que le intuye uno desde antes, que el grupo etario que va de 5 a 7 y de 8 a 9 tengan los mismos coeficientes. Entonces uno pensaría que uno debería juntar ese par de grupos etarios y entonces colapsar, ¿cierto? Entonces, eso usted lo puede hacer libremente. Dice, no, yo voy a juntar estos dos porque a mí me parece que eso se puede juntar. Otra cosa es un poquito más elaborado. Dice, voy a probar si los coeficientes asociados con los modelos de los dos grupos etarios son estadísticamente iguales o si no. Si son estadísticamente iguales, digo, sí, yo podría colapsar este par de grupos etarios. Pero si hay algún coeficiente estadísticamente diferente, entonces ya usted no puede tan gratuitamente colapsar. Entonces usted le dice al investigador, ve, yo pensé que aquí podía hacer esto, pero tengo un coeficiente que me está dando significativamente diferente del otro grupo. Y mire que usted no está considerando los otros grupos etarios para nada. Entonces, aquí la riqueza en análisis se explota, porque usted puede hacer muchas pruebas, puede sacar muchas conclusiones, puede presentarle a los investigadores muchos resultados que aún para ellos pueden ser inexplicables, pero son hallazgos, ¿cierto? Sí, sí es claro o no. Sí, profe. Lo que pasa es que estaba también al mismo tiempo pensando en el trabajo y en los estratos que van a ser pues combinación de varias variables, entonces me imagino mucho, van a salir No, demasiados sí, estratos. no, aquí, pues para el trabajo final es la idea de no ser muy ambicioso en número de variables explicativas, porque mire que esto se vuelve muy complejo cuando se tiene muchas variables explicativas, ¿cierto? Uno tiene que, pues como es un trabajo básicamente para clase, no hay necesidad, pero si usted está trabajando con investigadores, lo más seguro es que usted tiene que estar en reuniones donde discutan las cosas, ¿cierto? Y los investigadores quieren encontrar cosas raras o quieren modelar o quieren, entonces eso tiene que ser muy, muy proactivo. Tiene que hacer mucho trabajo, hacer muchas propuestas, mostrarles que lo que usted hace realmente es complejo. O sea, muchas veces uno cuando, cuando muestra el trabajo estadístico dice, no, yo corrí R, corrí esta funcioncita, y usted solamente corrió una función y me sacó todo eso. Y yo le toca pagar a usted $1.000.000 para que usted me corra solamente una línea de código. Estoy botando mi plata. ¿Cierto? No sé, a veces los que lo contratan a uno tienen la sensación de que uno no sirve y no para comunicarse con el computador y correr el programa y entregarle los resultados. Pero hay muy poquito, pero cuando ven esto, por ejemplo, un tipo de trabajo de esto y ven la complejidad que tiene esto, dicen, sí, esto no soy capaz de hacerlo yo. Entonces ahí es donde usted
muestra que es una persona valiosa en su quehacer. ¿Usted qué trabajó? Vos trabajaste, hiciste la práctica en ISA, ¿cierto? O en ISAGEN. Sí, profe, en ISA. En ISA, ok. Allá hubo la historia, una anécdota de alguien que yo creo que las conté a ustedes, ¿cierto? Que alguien lo contrataron allá, estadística, y una vez fuimos a una reunión y de pasada dijimos, no, vamos a ver dónde está esta persona. Fuimos allá y estaba allá en el escritorio estudiando y no estaba viendo nada. Entonces, ve, ¿y qué estás haciendo aquí? Ah, no, esperando que me digan qué hacer. Obviamente lo pusieron en la calle. Sí, es claro. Usted a veces va a trabajos donde si no lo ponen a hacer cosas, a usted le toca inventar qué hacer y que sea importante para que justifique el sueldo que le están pagando. Muchas veces uno sobre todo cuando llega a puestos que son recién creados, tiene que crear la necesidad del puesto, o sea, mostrar que ese puesto que crearon era importante y es valioso el trabajo que usted hace. Eso a veces se le olvida a uno y uno esperando que le digan, no, vea, yo necesito que usted me construya, que me haga esta regresión aquí, que tenga aquí la variable Y y aquí la variable X y vaya para el R y me trae los resultados del R. Pues eso lo dice a una secretaria y ella le corre el R, muchas veces con con una horita de instrucción es capaz de hacer lo mismo que uno con 5 años de estudio. Bueno, entonces ahí es donde uno se tiene que mostrar. Bueno, afortunadamente esto es supremamente complejo y lo que uno muestra usualmente asusta a mucha gente. Cuando uno mira al fondo y dice, no, pues esto es como, como lo mismo de todo. Bueno, entonces aquí tenemos el vector súper grande, ¿cierto? Y estos vectores son el objetivo de la estimación. Entonces, estimarlos cada uno de estos coeficientes. Y ahí es donde uno empieza a sufrir. Entonces, el otro modelo que habíamos dicho es cuando uno puede cambiar de tener interceptos distintos y tener las mismas variables para el estrato, ¿cierto? Entonces uno tiene la misma variable para el estrato. Entonces cada estrato va a tener sus propios coeficientes, o sea, va a tener un solo modelo y ese modelo cumple para la respuesta 1, ese modelo cumple para la respuesta 2, o ese modelo cumple para la respuesta 3. O sea, el modelo, estoy hablando de los coeficientes asociados con las variables explicativas, y lo único que cambia dentro de cada estrato van a ser los interceptos. Y para cada estrato vamos a tener su propio modelo, o sea, un solo modelo para todo el estrato. Mientras que en el caso anterior teníamos R menos un modelo para cada estrato. Y entre estratos todos los modelos eran distintos. Entonces aquí podríamos tener esta situación donde dentro del modelo, entonces la expresaríamos así, ¿cierto? Y entonces tendríamos la matriz diagonal en bloque, cada estrato tiene su propio modelo y tenemos ya una reducción, ¿cierto? Esto tiene muchos menos parámetros que en el caso anterior. ¿Cuántos menos parámetros? Tendríamos R menos 1 por, a ver, tenemos R menos unas respuestas, tenemos R menos tenemos un solo modelo con K variables, tendríamos K por R menos K más R menos un parámetros por estrato, ¿cierto? R menos 1 serían los parámetros asociados con el intercepto y K serían los parámetros asociados con las variables explicativas. Entonces tendríamos K más R menos 1. Como tenemos ese estrato, entonces tendríamos por S. Entonces mire la reducción tan grande que hay en parámetros. O sea, de esta forma nos reduce mucho la cantidad de parámetros, pero nosotros tenemos que justificar por qué vamos a asumir
que vamos a tener los mismos coeficientes para cada una de las respuestas. Y esa es la parte difícil. Y eso es lo que nos hace la librería más, por ejemplo. Nos entrega los coeficientes, pero no nos dice qué es lo que está asumiendo y por qué está asumiendo igualdad en ciertas cosas. ¿No les parece, pues? Aquí tenemos otro modelo. En este modelo asumimos que el beta 1 es igual para todos los estratos, para todos los estratos, que el beta 2 es igual para todos los estratos, que el beta K es igual para todos los estratos, y nosotros lo que tenemos es diferentes interceptos. Entonces, esta es otra posibilidad. Esta posibilidad, pues sería un ideal, como así, solamente pero la reducción es total. Pero, sin embargo, la justificación es muy difícil de hacer. La otra justificación, otro modelo sería asumir que, recuerden, los coeficientes de esta primera respuesta del primer estrato son iguales a los coeficientes de la primera respuesta del segundo estrato, iguales a... Entonces miren que empiezan a aparecer riqueza de modelos, o sea, no es un modelo ni dos modelos y que este es el modelo, no. Aquí hay muchos modelos posibles, pero esas reducciones tienen que hacerse a través de pruebas de hipótesis. Empieza uno con un modelo general y va uno pensando en submodelos, ¿cierto? Y vía pruebas de hipótesis dice si este modelo es factible. Y entre más grande sea la reducción, mejor. ¿Por qué? Porque la interpretación se va simplificando cada vez que usted reduce la complejidad del modelo. Entonces los investigadores pueden quedar contentos o quedar tristes porque ya no descresten con una cantidad de parámetros bien grandotes, sino que tengan que explicar eso con muchos menos parámetros. Entonces miren que hay mucha riqueza. Entonces estaría la representación y listo. Y aquí tendríamos ese modelo. Entonces mire que ese modelo tiene un beta donde la mayor parte de la componente está asociado con los interceptos y unos poquitos, apenas K coeficientes, estarían asociados con las variables explicativas. Bueno, entonces miren la cantidad de variaciones que hay, no son las únicas, ¿cierto? El problema es que esto no es lo único y entonces uno dice, bueno, y entonces yo en esta situación, ¿qué hago? Entonces siempre empiecen con el modelo más complejo que lo vimos, ¿cierto? Que lo vimos ya. Es el modelo donde cada respuesta tiene su propio modelo. Y sería este vector. Y ya empiezan a hacer pruebas de hipótesis para ver cuáles reducciones le pueden hacer. Y ya es un trabajo muy desgastante, pero es un trabajo que en el trabajo aplicado es obligatorio. O sea, esto no es que uno le diga, no, es que al estadístico le dio pereza hacer las pruebas de hipótesis. No, usted está obligado a hacerlas, ¿cierto? Y entregarle a los investigadores el producto acabado. Es como que usted le diga a alguien que le lave su carro y que diga a la persona, no, yo limpié las llantas y me dio pereza limpiar la carrocería. No. Aquí uno tiene que desgastarse mucho para mostrar que uno hace el trabajo profesionalmente. Los gringos tienen una expresión muy, muy, muy clara. Yo la aprendí porque yo tenía un compañero cuando nosotros éramos auxiliares de docencia. O sea, auxiliar de docencia es que uno tiene un curso o dos cursos a cargo, uno es el que dicta las clases, uno califica, uno es un profe chiquito, pero uno simplemente es un monitor para ellos, ¿cierto? Un assistantship. Un assistant, perdón, un assistant. Y entonces uno iba y dictaba la clase y listo. Yo tenía un compañero americano de origen, él era de papá de Singapur,
Y entonces el hombre, cuando iba a dictar su clase, se ponía saco y corbata. Y cuando llegaba a dictar su clase, se quitaba el saco y la corbata. Entonces a mí me parecía muy extraño y le pregunté una vez, ¿por qué haces esto? Me dijo, no, I am a pro. I am a pro. Y esa expresión significa yo soy un profesional en lo que hago, ¿cierto? Y entonces usted no solamente dicta las clases bien, sino que tiene que aparentar también que usted respeta lo que hace. Entonces se pone su saco y su corbata para dictar la clase y ya cuando sale se la quita. I am a pro, entonces uno aprende que el vestuario también hace parte del paquete completo, ¿cierto? No solamente que usted dicte bien las clases, volverse muy relajado, sino que también la apariencia es importante. Entonces esa expresión pro es de profesional. Entonces si usted es profesional, usted hace todo el trabajo íntegro. Bueno, entonces tenemos esta base de datos. Esta base de datos es real, pero esta base de datos es muy vieja. Esto era cuando existía el Seguro Social, el ISS, que se llamaba, ¿cierto? Entonces había una médica que ella hizo la especialización en estadística hace muchos años, y además ella hizo la maestría en epidemiología en Antioquia. Era una persona muy activa que ahora trabaja en España. Estuvo trabajando en el Ministerio de Trabajo en España. Entonces ella trabajaba en la sección de riesgos del Seguro Social en Antioquia y le tocaba trabajar con datos de accidentalidad laboral. Entonces ella tenía historias muy tristes con respecto a esto. Entonces, como la sección de estadística en el Seguro Social era la parte más subvalorada, y entonces ella me decía, vea, cuando yo estoy trabajando allá y alguien lo quieren ascender, digamos, alguien que está en oficios varios lo quieren ascender de puesto, entonces lo mandan para estadística, lo mandan a que le ayudara a ella. Y había gente que a duras penas saben manejar un lápiz y llenando registros de informes de accidentalidad laboral. Entonces ella decía, hay épocas en que las bases de datos son inmanejables por la mala calidad de los registros. O sea, personas que, por un lado, no tienen la preparación o no tenían la preparación, y los directores del área y del Seguro Social en general no tenían la visión del valor de esa información que estaba registrada ahí, ¿cierto? Entonces, eso ha ido cambiando afortunadamente con los años, pero muchas de las bases de datos muy viejas que hay, en general en muchas entidades oficiales, fueron muy mal levantadas, ¿cierto? Entonces, cuando son muy mal levantadas, el nivel de fiabilidad es muy bajo. Entonces ahí tienen que ustedes, si alguna vez llegan a trabajar con bases de datos muy viejas, ir a los registros originales, hasta en la misma forma de escritura de los reportes, se da uno cuenta si la persona había terminado la primaria o no. O sea, uno con la letra es capaz de determinar si una persona hizo sus estudios primarios. Ahora mucha gente no se preocupa por tener buena letra, ¿cierto? Eso ya pasó de moda y uno ve personas, aún profesionales, con letras que uno dice, esta letra parece de un niño de 10 o 12 años, o sea, así que con la misma caligrafía. No sé si a ustedes les tocó estudiar la letra Palmer. ¿A alguien le tocó hacer ejercicios de letra Palmer? No me suena. No, bueno, eso lo enseñaban en primaria para uno aprender a escribir, ¿cierto? Por un lado, claro, y por un lado con un estilo que era muy fácil de realizar con la mano cuando ya se cogía práctica. Entonces la persona que aprende letra Palmer escribe con mucha fluidez. Hay una teoría que dice que la mano tiene una gran parte del cerebro dedicada a su manejo, ¿cierto? Entonces, entre más manipulación manual
como una repetición de términos, entre más maneje usted su mano, más desarrolla usted su cerebro. Entonces, por eso los ejercicios manuales son muy importantes. Y uno de los ejercicios manuales es escribir, ¿cierto? Y escribir ayuda al desarrollo cerebral. Bueno, pero es otro cuento. Entonces tenemos aquí información. Edad de los sujetos menores de 30 años, entre 30 y 39, 40 o más años. Género, tenemos masculino, femenino. Cuánto tiempo llevaba en el oficio, ¿cierto? Menos de un año, 1 a 4 años, 5 o más años. Y la parte del cuerpo afectada principalmente en el accidente. Muchas veces en los accidentes se tienen afectaciones en muchas partes del cuerpo, pero entonces se determina cuál es la parte más afectada. Y con eso se hacía el registro estadístico. Entonces, en accidentalidad laboral hay mucha información, ¿cierto? Hay muchos accidentes laborales. Digamos, piensen en obreros que están en una construcción, el obrero se cae de un segundo piso y se dañan las piernas, o que el obrero está pegando un clavo y se pega un machucón con el clavo y se daña un dedo, o que alguien tira alguna pieza de construcción y le cae en el ojo. Bueno, hay muchas formas de accidentarse en el trabajo. Entonces, este es un tema grande. Y fuera de eso, que eso tiene costos inmensos, tanto para el sistema de salud como para la parte en la parte legal. O sea, al empleador le toca compensar al trabajador y realmente toman seguros para eso. Entonces hay temas legales grandes aquí. Entonces la idea, digamos, de un sistema de seguridad es rebajar la accidentalidad. ¿Cómo se hace para rebajar la accidentalidad? Por un lado, conociendo cuáles son las afectaciones. Si uno, por ejemplo, tiene que estadísticamente no se han presentado registros de accidentes en ciertas partes del cuerpo, en ciertas labores, ¿cierto? Entonces uno pensaría que no vale la pena tomar seguros muy costosos para esas partes, mientras que si la mayor parte, digamos, de los accidentes ocurre en ciertas partes del cuerpo que sean incapacitantes, por ejemplo, que un obrero pierda la mano o esto, entonces vale la pena tomar seguros para cubrir ese tipo de riesgos. Entonces no sé si ustedes ven que hay estrellas de ciertos deportes o de cine que toman seguros para ciertos riesgos. Entonces las empresas aseguradoras hacen evaluaciones de, de la frecuencia que ocurren esos riesgos y de acuerdo a eso le cobran. Entonces si algo no ocurre, por ejemplo, que voy a asegurarme por si viene una piedra de que salió de la luna disparada y me cayó a mí en la cabeza, entonces voy a tomar un seguro. ¿Cuánto le cobrará una empresa de seguro a usted por eso? Le cobrará el papeleo, póngale que le cobre 20.000 pesos por un seguro de eso y que le pagan 50.000 millones de pesos. La probabilidad que ocurra es prácticamente cero, ¿cierto? Pero, por ejemplo, que usted se asegure contra una que morir en una balacera en la calle, entonces ya el costo sí es completamente distinto, ¿cierto? Porque eso sí tiene una posibilidad mucho mayor. O que a usted lo atropelle un carro, mucho mayor. Y entonces en la parte laboral hay usualmente en partes de las aseguradoras que están dedicadas a analizar riesgos laborales. Bueno, entonces aquí tenemos los datos, tenemos las frecuencias. Aquí, digamos, puede haber problemas de registro que no lo sabemos. Una cosa que se llama subregistro. El subregistro es cuando el dato no fue llevado a la sección de estadística y no se registró. Ocurrió, se conoció y se trató y no se registró. Otro caso de subregistro es cuando el obrero considera que no vale la pena ir al seguro social o cuando él arregla con el empleador directamente. Entonces, en
En estas bases de datos siempre tenemos problemas de subregistros. Siempre. En unos casos la gravedad es mayor que en otros, pero bueno, vamos a suponer que esos datos están bien. Entonces tenemos el problema. Este es el programa modificado de la regresión logística multinomial que ya le he presentado. Y con estos códigos uno se tiene que, no se tiene, pero sí debería familiarizarse porque cuando uno cambia de modelo le toca a uno entrar y hacer modificaciones al interior de los programas o en parte de los programas o ver qué le sirve y qué no le sirve, ¿cierto? Entonces tenemos ya una función que le hemos visto varias veces, que es la creación de matriz diagonal en bloque, función que nos calcula las probabilidades apropiadas. Bueno, esta es la función ya, la GSK. Tenemos el argumento, tabla de conteos. Especificamos, aunque si esta matriz está bien definida no habría que meter este argumento, pero se mete como por seguridad el número de estratos. Se mete la matriz con los interceptos, o sea que vamos a dividir la matriz de diseño en la matriz de interceptos, lo vamos a meter explícitamente, y la matriz asociada con las variables, también la vamos a meter. Bueno, esta es la matriz que tiene la información de las variables explicativas. Entonces tenemos interceptos, porque los interceptos pueden tener configuraciones raras, entonces usted depende de cómo lo esté. Entonces usted construye la matriz de interceptos y construye también la matriz de diseño que tenga información de la manera adecuada para su modelo. Y aquí puse ordenada, pues podría uno trabajar con respuesta ordinal o respuesta nominal, si quiere uno. Bueno, requiere la librería más porque vamos a necesitar la inversa generalizada. Recuerden que ya los comenté alguna vez, la inversa generalizada no está definida de una manera única, hay varias definiciones de inversa generalizada. Hay dos que son muy famosas, una es la de Penrose, que es la que utilizan más, y otra que es la de Moore-Penrose, y hay otras definiciones de otras inversas generalizadas. Bueno, y que les había dicho a ustedes que una condición de cualquier inversa generalizada es que cuando la matriz sea de cuadrada de rango completo, entonces la inversa generalizada tiene que coincidir con la inversa tradicional, ¿cierto? Tenemos entonces n, lo vamos a convertir en vector, vamos a llevar esto, vamos a hacer la corrección para convertir los ceros muestrales en 0.5. Este comando para tablas normales, o sea, solamente casi no lo utiliza, ¿cierto? Esas aproximaciones, es muy raro ver una tabla con muestras grandes que tenga ceros muestrales. Bueno, número de respuestas, entonces aquí también volvemos a rechequear y podríamos corroborar con el número, con los tamaños de esto y esto, ver si esto está saliendo adecuado o no. Bueno, número de coeficientes de las variables, número de columnas de los interceptos, X. Esto me sirve para sacar de los resultados que obtenga por allá en la mitad del programa, sacar unas submatrices que son las que me van a permitir hacer pruebas de hipótesis sobre las variables explicativas. Bueno, sobre la significancia de las variables significativas en bloque. Bueno, entonces voy a construir mi matriz de diseño, que voy a pegar el intercepto con X. Bueno, y ya simplemente calculo lo que ya hemos calculado muchas veces, estrato por estrato, esta información que es importante son los pigorros, ¿cierto? Y las matrices de varianzas y covarianzas asociadas con cada estrato. La regresión logística la hacemos aquí. Miren, simplemente hacemos todos los pasos que ya lo hemos mostrado en la parte matricial, ¿cierto? Para ver las transformaciones, para sumar y cosas de esas. Entonces ya tenemos la matriz de varianzas y covarianzas de los Fs, ¿sí? Aquí tenemos
ya entonces la estimación, la parte de estimación del modelo. Entonces tenemos ya los betas con los pasos intermedios, aquí todo lo que estamos haciendo es con los pasos intermedios, y sacamos los valores Z para las pruebas de hipótesis, los valores P, y aquí entonces nosotros vamos a ir pegando cosas. Bueno, y aquí ya es donde sacamos las submatrices con esos, botando los interceptos, el número de interceptos que tengamos, los botamos y quedamos con la parte de las covariables. Entonces en este pedacito se hace eso. Hacemos una prueba H cuadrado, pues, en una forma cuadrática, ¿cierto? Y listo. Eso es todo el rollo. Ya sacamos los residuales. Hacemos lo mismo si los datos no son ordenados y listo. Y aquí sacamos la lista de lo que queremos. Entonces mire que ya no tenemos resultados intermedios, sino que sacamos los resultados en una lista, ¿cierto? Mucho más cómodo para la lectura. Entonces vamos con los datos de accidentalidad laboral, los leemos, los metemos en una matriz, ¿cierto? Vamos a tener la matriz de diseño, la edad tiene 3 categorías, el sexo tiene 2 y el tiempo en el oficio tiene 3 categorías. Me faltó nada ahí. Bueno, entonces el número de respuestas, ya, tenemos entonces 2 respuestas, tenemos 3 categorías, ¿cierto? Entonces definimos los interceptos, y listo. Bueno, aquí vamos a construir la matriz X, la matriz que tiene de diseño que tiene la información sobre las variables. Entonces miren cómo voy sacando la matriz de diseño con unos for. Esto se puede hacer con productos Kronecker o cosas de esas más elegantes, pero esta forma es mucho más clara, al menos para mí, ¿cierto? Entonces voy, si la edad es 1, entonces que me saque un vectorcito temporal donde me va a poner esto. Si la edad es tal, entonces el vectorcito va a tener un 1 en el primer elemento, un 0 en el segundo elemento. Si la edad es 3, entonces 0 y 1. Si el género es 1, entonces un 0 y tal. Y estas son variables temporales y después lo que hago al final es ir juntando todas esas variables temporales para edad, para sexo y para experiencia. Los voy juntando y voy sacando una matriz. Y aquí que me imprima la matriz de si está sacando lo que realmente quiero que me saque. O sea, es importante uno no confiar mucho en el código que uno escribe. Por cualquier error que uno tenga por ahí, puede darle la matriz de diseño equivocada o organizar los datos de una manera de una manera distinta a la que uno piensa que van y cuando uno haga las interpretaciones, hacer la interpretación equivocadamente. Bueno, entonces ya corro esto y esto es lo que me entrega el programa. Pero mira, aquí me entrega coeficientes, pero la sorpresa para uno es que eso le entrega a uno 41 betas. ¡Wow! ¡Qué desgaste! Entonces cada beta tiene su propio valor. Pero recuerden que esto es un vicio que tiene el R, y otros programas de estadística, pero nosotros como usamos R básicamente, es presentar la prueba global al final del modelo de regresión. Cuando usted utiliza la función LM y le dice summary, el summary le entrega primero los coeficientes de la regresión y al final le entrega la prueba F en unas líneas ahí todas escondidas, cuando realmente lo que debería ir primero sería la prueba F para ver si el modelo completo es significativo o no. Y entonces aquí vemos la prueba asociada con las covariables, tenemos el chi cuadrado es 97 y nos da un valor P de 1.51 por 10 a la menos 19. Entonces, ¿qué nos dice esta prueba? Se rechaza ¿Se rechaza qué? la igualdad de los betas. Que los betas, no la igualdad, sino que los betas son diferentes. Hay al menos uno diferente de cero, estadísticamente, ¿cierto?
Profe, ¿Qué hay? qué pena, esta salida saca el modelo más complicado que se pueda tener. No, no, el modelo que uno le mete. No es más Ah, complicado el modelo que uno le mete, porque uno le define la matriz de diseño y uno le define los interceptos. Entonces, dependiendo de la definición de X y dependiendo de la definición de los interceptos, es el modelo. ya, porque es que, como habías dicho, 41 betas, y yo acá pues haciendo la cuenta, deberían de haber 54. Ah, bueno, entonces me comí alguno por ahí o tuve algún error en algún lado. Estaba sacando el modelo más complicado. Pues ese modelo lo definí con la matriz X y con la matriz Ta. Entonces debería dar. Sí, porque de estratos, pues hay 6, 12, 18 estratos, ¿cierto? Sí, son 18. Y la variable respuesta tiene 3 categorías. Entonces, La variable respuesta tiene tres categorías, son dos funciones respuesta. A ver, espera un momentico, yo voy aquí, de pronto me equivoqué en algo. La variable respuesta son dos funciones por la variable respuesta. Dos funciones. Aquí son entonces 2 por 1 por 2 son el número de coeficientes, son 5 coeficientes asociados con las variables explicativas, ¿cierto? Y entonces tenemos 2 por 18 son 36, 36 más 5 da 41. profe, pero acá no debería de, pero es que acá no hay 18 estratos. O es Sí, que yo estoy 18, da 18. Son 18 estratos, pero cada estrato genera dos respuestas, dos Fs. Ah, la otra no se toma. No, no se toma, no se toma. Ah, ya. Estaba tomando con la otra. Ah, No, bueno, porque listo. sería ese sería una singularidad que no vale la pena considerar. Ah, Que no- ya. Recuerde, cuando usted tiene una regresión logística normal, usted tiene una respuesta con dos categorías y solamente tiene una función logística. Aquí tenemos tres categorías de la parte afectada, entonces solamente son dos funciones respuesta por cada uno de ellos. ¿Sí ven? Ah, Entonces, entonces, sí, es ah, 41. sí. 36 más 5 de los coeficientes me da 41. Ujú. Ah, bueno, listo, profe. Bueno, Gracias. bueno. Entonces, tenemos 41, ya rechazamos y sabemos, bueno, estadísticamente hay al menos algún coeficiente que es estadísticamente diferente de 0. Entonces, la idea sería, pues el caso más naive, más ingenuo, sería que nosotros entráramos a mirar los valores P de cada una de las variables, ¿cierto? De cada uno de los elementos del modelo. Y vemos cuáles son significativos o no. Pero entonces aquí estamos haciendo 41 pruebas de hipótesis marginalmente. Entonces tenemos que hacer una corrección aquí para valores P, ¿cierto? Entonces nos meteríamos con FDR para poder ver cuáles son realmente estadísticamente diferentes de 0. Esa sería la recomendación. Sin embargo, por ejemplo, mucha gente que trabaja con la función LMDR jamás en la vida piensa en hacer un FDR, ¿cierto? False Discovery Rate, o una prueba con cualquiera otra de las que controlan pruebas simultáneas. Sin embargo, aquí ahí sí se ve, digamos, la dimensión del problema. 41 pruebas de hipótesis. Una vez tengamos nosotros esas 41 pruebas de hipótesis, ya empezamos a ver cuáles son las hipótesis en las cuales estamos interesados. Obviamente nosotros tenemos los 5 asociadas con las covariables, entonces miramos si las covariables son o no son importantes para el modelo, ¿cierto? Entonces aquí vemos que algunos de los coeficientes sí son importantes, entonces tenemos algunas variables que son importantes, entonces tenemos que ir a detectar
cuáles variables son las importantes y cuáles variables pudieran no ser importantes, cuáles niveles de las variables son importantes y cuáles niveles de las variables no son importantes. Entonces, mire que el problema de pruebas de hipótesis aquí se nos multiplica. Sí, es claro. Entonces aquí nosotros estamos ya apenas empezando el trabajo. Ya hicimos la estimación del primer modelo. Ahora vamos a verificar vía pruebas de hipótesis cuáles coeficientes son o no son significativos y empezar a reducir la complejidad, si se puede, del modelo. Entonces aquí hay candidatos, obviamente, por ejemplo, tengo un coeficiente que es 0.080, ¿cierto? Que me dice que este nivel pudiera no ser significativo. Tengo otro valor aquí que me dice que este nivel pudiera no ser significativo, pero recuerden lo que estábamos comentando la vez anterior, que las significancias de niveles son con respecto a las categorías bases. ¿Sí es claro eso? Entonces la significancia de un nivel es con respecto a la categoría base. Entonces hay que hacerle una prueba de hipótesis a cada variable que tiene más de 2 categorías. Entonces mire que en los últimos 5, la variable que está en la mitad está asociada con el género y el género solamente tiene 2 categorías. Entonces esto me dice que el género para hombres y mujeres, la accidental laboral es distinta, ¿cierto? Pero en esta otras, nosotros tenemos 3 categorías, tenemos 2 variables, hay una que es significativa. ¿Significativa con qué? Con respecto a la categoría base. Esta puede que no sea significativa o con respecto a la categoría base. Sin embargo, la variable completa, pregunta uno, ¿será significativa o no será significativa la edad? La experiencia, ¿será significativa o no será significativa? Entonces tengo que hacer una prueba solamente para edad y otra prueba para experiencia. ¿Sí se ve? Entonces aquí es donde uno empieza a hacer ya el trabajo estadístico en serio. Empieza uno a bolear pruebas de hipótesis y a hacer correcciones por pruebas de hipótesis múltiples, etcétera, etcétera. Y ya después empezamos a reconstruir las tablas vía los modelos que se estén planteando. Bueno, jóvenes, yo creo que ya paró la clase, ya los dejo a ustedes descansar de tanto cuento y tanta cosa que puede ser muy apabullante. Entonces, esta regresión logística multinomial nos muestra que el mundo estadístico es mucho más complejo que lo que a veces percibe uno con otro tipo de modelación, donde ya estimé mi modelo y esto es. No, aquí, cuando uno llega a esa parte de la estimación, ahí es donde empieza el trabajo. Y el trabajo puede ser muy extenso. Bueno, jóvenes, muchas gracias. No se preocupe. Gracias, profe. Bueno, hasta luego. Profe, le hago una preguntita rápida. Sí, contame. Yo sé que todo esto que, o sea, siempre estamos es como trabajando con ceros muestrales, ¿cierto? Sí. Pero no sé, a mí siempre se me queda como en la cabeza esos ceros estructurales y pues que usted nos ha comentado el hecho de que es pues como un concepto más teórico, pero, pero uno no deja pues de reconocer el hecho de que pueden salir de pronto en casos muy raros, ¿cierto? No, no muy raro, salen con mucha frecuencia, pero los modelos estructurales requieren la definición de modelos específicos que consideren los ceros estructurales. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, para ceros estructurales salen conceptos como el de cuasi-independencia. Ah, ya. Por ejemplo, que en tablas que tienen ceros estructurales, entonces uno no puede construir pruebas de independencia. Entonces, los investigadores han desarrollado conceptos como el de cuasi-independencia, cuasi tal cosa. Ah, ya, listo. Sí. Sí, porque mi pregunta era más como encaminada, como en esa parte de pronto que se ha propuesto o cómo se procede con este tipo de modelos, con esos ceros. Sí, eso ya hay que entrar a analizar caso por caso. O sea, no se pueden sacar
reglas generales como en estos modelos, ¿cierto? Sino que ya hay que definir el modelo específico para la situación donde está el cero estructural. Porque los Ah, ceros estructurales pueden aparecer en más de una forma en una tabla de contingencia. ya, ya. Sí, Y puedo tener más de un cero estructural, el problema es ese. ujú, porque yo decía, bueno, uno tiene un cero estructural metido en esa tabla y llega uno y calcula el log de logs, pues imagínese. No, es que, por ejemplo, cuando usted empieza a pensar en problemas reales, puede llegar a situaciones como esta. Por ejemplo, las categorías, pues uno aquí asume que todas las respuestas tienen exactamente definidas las mismas categorías. Pero yo pudiera, por ejemplo, encontrar situaciones, o se encuentran en la práctica, donde un estrato tiene dos categorías colapsadas. Y eso se encuentra. Mm, ya, ya. Ok, sí, sí. Ah, bueno, listo, profe. Sí, estaba pensando eso porque yo decía, bueno, y luego uno hay que hacer con el log de logs con un cero estructural ahí metido, No, ¿cierto? eso hay que sacarle modelos separados, hay que Ujú. construir y hay que darse la pela para elaborar el modelo. Ah, bueno, listo, profe. Muchas gracias. Bueno, pues, bueno, jóvenes, Chao. entonces nos estamos viendo, bueno, hasta luego.